Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es definición de organizaciones. Integrantes de este grupo, pues, Lilian Toala, Nicole Sánchez, María Ibarra, Ana Mejía y Jade Hunda y mi persona. A continuación, mi compañera. ¿Qué es la psicología organizacional? La psicología organizacional, anteriormente conocida como psicología industrial o también como psicología del trabajo, es una de las ramas derivadas del estudio del comportamiento humano dentro del ambiente laboral o el ambiente de trabajo. La psicología organizacional no solo se encarga de la evaluación de dicho comportamiento, sino también del bienestar psicológico de los colaboradores dentro de esta área. Además, se encarga de la elaboración de estrategias, planes que ayuden al crecimiento de la empresa y de sus colaboradores en sí. La psicología organizacional tiene tres tipos de objetivos, los cuales son explícito, implícito y a largo plazo. El explícito en sí busca atraer, motivar y retener y también desarrollar las habilidades para con sus colaboradores. El implícito está interesado por la productividad y la calidad de vida en el trabajo de ellos y en el cumplimiento de las normas establecidas, es decir, que se preocupa bastante porque los derechos sean respetados dentro de lo que viene siendo el ambiente laboral. A largo plazo, está centrado en la competitividad, el resultado de la organización y la adaptabilidad de sus colaboradores respecto a cambios abruptos en su ambiente. Definición de organizaciones. Bueno, antes de pasar con las definiciones que se le ha dado a las organizaciones, pues voy a decir un pequeño concepto sobre lo que es una organización en sí. Pues una organización podríamos decir que es un sistema social formado por un grupo de personas, las cuales pues se enfocan en un objetivo en común y pues el cual debe realizarse dentro de un tiempo, espacio o cultura determinada. Dentro de esta organización, pues ya se plantean lo que son normas, metas y ejes que ayudan a lograr, pues, este objetivo. Bien, entre las definiciones organizacionales, pues, que se va a tratar ahora, pues tenemos algunos autores. Por ejemplo, Melikov. Melikov definía las organizaciones como un medio para alcanzar diversos objetivos. Y para poder alcanzar pues estos diversos objetivos se necesitaba el trabajo en conjunto, tanto de la persona como de diferentes factores como lo eran las máquinas, instrumentos de transformación, edificios, entre otras cosas. Ya que pues estos objetos que podríamos decir inanimados, que pareciera como que no tienen mucho que ver con pues lo que tiene que ver con las organizaciones, en realidad son parte importante de esto. También tenemos a lo que es a Mayor, que Mayor por su parte se encargó de ampliar este concepto, pues no solamente ve a las organizaciones como, digamos, eh, la persona haciendo cosas con los factores que anteriormente mencioné, sino que más bien es un conjunto de personas realizando acciones específicas. En este sentido, pues él trata de explicar que las actividades forman parte de un sistema que pretende realizar una determinada función o lograr un fin específico. No trata de ver tanto a estas organizaciones como algo que debe realizar una acción en tal espacio y tiempo y que está ubicado en un solo lugar, sino que también trata de estructurarlo de forma abstracta. Es decir, el concepto de organización trata de verlo de una forma más subjetiva, por así decirlo. Y pues Dávila, por su parte, él ve lo que viene siendo las organizaciones como una entidad social la cual está formada tanto ya sea por una persona o por un colectivo en sí. ¿Qué trata de decir? Pues pues él no dejó esto como un concepto pequeño, sino que él decía que el concepto de organizaciones pues no solamente se limitaba a uno solo, sino que este variaba dependiendo de los
objetivos que este tuviera, sus miembros, la forma en que estos trabajaban y se relacionaban entre sí, la estructura de este colectivo, por así decirlo, y asimismo los criterios de efectividad, entre otros. Siguiente diapositiva. Otro autor que tenemos, Goldhaber, que él decía que, por otro lado, las organizaciones son sistemas abiertos, eh, los cuales, en los cuales pues se combina lo que viene siendo diversas partes entre sí, o sea, sistemas interdependientes, y se combinan con su entorno. Él decía que cuando una parte de estas organizaciones se veía afectada, había algo de negativo en estas, pues inmediatamente afectaba a lo otro. Es decir, por ejemplo, si había un problema entre colaboradores, ese problema podría llegar a afectar tanto la productividad dentro del departamento al que pertenecían, como a algún otro. Más o menos eso era lo que él trataba de decir. Y tenemos también a Bartoli, que ella pues define estas organizaciones como un conjunto de componentes interconectados. Es decir, que no todo trabaja de forma individual. Hay cosas que, por ejemplo, un grupo tiene el objetivo específico de alcanzar. Sin embargo, este objetivo influye en los otros departamentos. Lo que trata de verlo es como una especie de cuerpo conjunto, por así decirlo, que trabaja, que trabaja simultáneamente con otros. Es decir, que si hay un problema en un lado, pues va a afectar y así sucesivamente. Continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las organizaciones humanas. Las organizaciones humanas tienen como finalidad promover el sentido y propósito de cada uno. Con esto intentan aumentar que uno sea uno mismo y que de esta forma uno influya en su entorno o en su entorno social. También tenemos que la vida del ser humano contiene una infinidad de interacciones con otros individuos y organizaciones. Esto tiene que ver con que el ser humano es un ser social por naturaleza. Luego tenemos que que se requiere para adaptarse, se requiere que las personas cooperen entre sí, que formen organizaciones y que también formen objetivos grupales, de tal forma que cuando hagan grupos, o por ejemplo en ambientes laborales o ambientes educativos, estas personas no formen un espacio negativo, porque si hay un conflicto entre dos personas, el espacio no va a volverse débil, pero en cambio si están conectados, si tienen el mismo objetivo, estas personas van a crear un ambiente fuerte. Luego tenemos que se debe cooperar para sobrevivir. Y voy a citar a Chester Barnard, que decía que las organizaciones, Chester Chester Barnard, que decía que las organizaciones son un sistema de actividades conscientemente coordinadas entre dos o más personas. Este de aquí está relacionado con cómo las organizaciones funcionan. Funcionan a través de estos tres puntos. Primero, que existen personas capaces de comunicarse. Estas personas deben receptar la información y también deben comunicarla. Deben comunicar ideas y de esa forma formar un consenso entre las personas del grupo. Luego tenemos el contribuir en una acción conjunta. Esto significa que las personas deben estar acostumbradas a grupos y de esta forma participar y no de forma individual, sino grupal. Y también con el fin de alcanzar un objetivo común. Luego tenemos a John Naisbitt, que dice que las invenciones del siglo XXI no son de la tecnología, sino de conceptos ligados con ser humano. Luego tenemos que las organizaciones humanas no son actuales, sino que vienen desde la antigüedad. Tenemos las primeras formas de organización humana. Las hordas son las que no estaban relacionadas con parentesco de sangre, pero se veían como una familia. Y ellos se juntaron por instinto, porque tenían una necesidad primaria, que era la alimentación. Y cazaban, y así consiguen alimento, y como estaban en grupo, se dividían el alimento. Luego tenemos los clanes o familias, que son aquellos que tampoco tienen parentesco de sangre,
y que creen que son descendientes de el, que son descendientes, que son descendientes del tótem. Para ellos el tótem era un animal, un insecto o una planta, pero era una entidad natural. Luego tenemos las fatrías o fatrias, que son aquellas que están formadas de 2 o más clanes y se ven mayoritariamente en la antigua Grecia. Estas de aquí forman sus propias normas, como por ejemplo, como dar y recibir, como ayuda mutua, y también de formar rituales y participar. Luego está la tribu, que está formada de la sumatoria de varias fatrías. Y esta de aquí se divide en distintas partes para que como que dividen el territorio. Una parte se divide, tiene unas tareas y la otra otras. Luego está la familia primitiva, que salió en el Paleolítico, y esta de aquí volvió a organizar la estructura familiar. Y a esta se le llamaba institución del derecho romano. Y por último tenemos el patriarcado, que tal como lo dice su nombre, es de patriarcas. En esa época había una sociedad que estaba gobernada por patriarcas y esto era antes del sedentarismo, un poquito antes. Y los patriarcas eran aquellos ancianos hombres que se encargaban de gobernar la comunidad. Y no solo se encargaban de eso, sino que también se encargaban de como regular los bienes de ciertas personas de la comunidad, de ordenar los trabajos y asignarlos, y por último también de organizar los rituales religiosos. Esto básicamente para un bienestar comunitario. Gracias. A continuación, mi compañera. Bien, características para identificar la organización. Tenemos la complejidad componentes de las organizaciones. Sabemos que la complejidad es aquello que define a las organizaciones y le permite diferenciarse de los grupos y sociedades. La complejidad en una organización es una de las primeras cosas que es evidente desde el tipo de trabajo, la división de trabajo, los nombres de puestos de trabajo, las divisiones múltiples y los niveles jerárquicos. Dentro de estas tenemos tres elementos de complejidad, que son diferenciación horizontal, que es la forma en que están subdivididas las tareas a desarrollar, si son aptas para desarrollarlas, qué tipo de tareas, si se pueden realizar más de una. El segundo elemento es la diferenciación vertical. Utiliza indicadores directos de la profundidad de la jerarquía y como último elemento está la dispersión espacial, que es cómo se colocan los trabajadores de la organización. En la siguiente diapositiva está un esquema que en este sistema cada división se separa en líneas de productos individuales. Aquí se puede aplicar, es ideal que para los equipos que buscan lo siguiente, divisiones semiautónomas y mejoras continuas de productos, ya que estas características son excelentes para equipos que están profundamente vinculados al desarrollo de productos y que prefieren hallar un equilibrio entre el trabajo individual y el trabajo en equipo. Gracias. Continuamos con las características de las organizaciones. Primero es el anonimato, porque lo importante no es quién esté haciendo la tarea o esté realizando la operación, sino que esta operación se haga de forma adecuada. Por ejemplo, no importa quién diseñó o creó un chip, sino que este esté bien diseñado y esté bien hecho y que sea útil. No importa sea hombre o mujer, pero sí que sea una persona capacitada para ello. Lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, que es las rutinas estandarizadas para procedimientos y canales de comunicación. Son necesarias rutinas estandarizadas con patrones a seguir debido a que puede haber cambios de personal o de forma rotativa, lo que hace que sea indispensable horarios, patrones para que las actividades se sigan realizando de forma ordenada
y generar soluciones rápidas con una calidad consistente, además de tener una comunicación efectiva para solventar cualquier situación que se pueda presentar en el proceso. En la tercera diapositiva tenemos las estructuras organizadas no oficiales, que son los subgrupos formados por miembros de la organización, que por ejemplo pueden tener intereses afines, pasiones de lectura o temas en común, y están paralelo a la organización formal de la institución. Estas organizaciones a veces generan uniones más fuertes, amistades, que pueden hacer que el ambiente y la cultura laboral sea más amena y se tenga una mejor organización. El tercero es la tendencia a la especialización y la diversificación de funciones. ¿Por qué? Porque dentro de una organización existen diversos roles que cada persona debe cumplir para que todo el proceso se lleve de forma adecuada. Además, hay colaboradores que están capacitados especialmente para cada rol. Y una persona no puede encargarse de todas las cosas, entonces se tiene que aprender a delegar cada función y que éstas se ejecuten de forma adecuada para que se siga operacionando y se alcance el resultado que se busca. Luego está el tamaño de una organización, porque esto nos habla del alcance que tiene la misma. Entre más grande una organización, podemos suponer que tiene una mayor capacidad de producción, de manufactura o de servicios. Hay más personas involucradas en este proceso y por ende también hay más áreas y subdivisiones que se deben trabajar. Por ejemplo, en una corporación frente a una microempresa que apenas está iniciando un pequeño emprendimiento, se tienen organizaciones diferentes porque hay responsabilidades diferentes en cada una. Luego tenemos los objetivos específicos, porque cada organización tiene objetivos específicos a cumplir según su estructura, según cómo fue construida, según qué es lo que ofrece, según cómo lo quiere dar y qué es lo que presenta a la sociedad, o sea, el servicio que brinda o si brinda un producto. Esto depende de cada organización, entonces son objetivos específicos e individuales para cada una de ellas. Yo les voy a hablar del tipo de organizaciones. Dentro de la estructura del tipo de organizaciones encontramos cuatro principales. Organizaciones formales, que surgen de manera deliberada y se establece un patrón de relación entre sus componentes para un logro eficaz del objetivo. Dentro de estas organizaciones, puedo poner de ejemplo las organizaciones no gubernamentales, ya que salen de manera deliberada y tienen un objetivo bastante fuerte. Asimismo, las asociaciones y las fundaciones. Las organizaciones informales surgen espontáneamente debido a las actividades, interacciones de los participantes. Estas organizaciones son, como su nombre lo dice, son mucho más informales, más coloquiales. Son organizaciones que se arman de acuerdo a un grupo de amigos, de acuerdo a una comunidad, incluso las mismas familias pueden ingresar en este tipo de organizaciones informales, ya que no tienen una estructura que tenga un plan de acción como tal. Organizaciones privadas son aquellas que el capital no es del Estado. Dentro de estas organizaciones también ingresan las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, organizaciones de ayuda, ONGs, la OMS entra dentro de esta organización porque no recibe, no tiene lucro de algún gobierno en específico. Organizaciones públicas, estas organizaciones son en aquellas que hay la participación de los gobiernos, como los ministerios, la asamblea, aquellas que reciben dinero directamente de algún presidente o de algún gobernante del Estado. Bueno, con esto concluiría nuestra presentación sobre qué es las organizaciones, que es nuestro tema a trabajar dentro de la psicología organizacional. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos.